El día en que mi madre descubrió que yo estaba embarazada, agarró un leño del fogón y trató de matarme. Pero cuando grité la verdad sobre quién era el padre de esa criatura, fue a mi propio padre a quien ella decidió envenenar en la comida del domingo. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Pónganse cómodos ahí que hoy esta abuelita les va a contar una historia que marcó mi vida para siempre. Una historia difícil, pero que necesita ser contada. Mi nombre es Juana. Tengo 70 años y vivo aquí en Aguascalientes. Nací allá en un rancho cerca de Guadalajara, en una época muy diferente a la de hoy. Hoy en día, miren nomás, estoy aquí en mi cuartito de costura, terminando unos manteles bordados que una clienta me encargó para la fiesta de cumpleaños de su hija. Bordar siempre ha sido mi terapia, ¿saben? Desde que aprendí con las monjas de la iglesia, allá por mis 40 y tantos años, descubrí que cada puntada que doy en la tela es como si estuviera cosiendo mi propia paz. Mi cuartito es pequeñito, pero es mi rinconcito sagrado. Tengo mi mesita de madera pegada a la ventana, donde pega el sol de la tarde, perfecto para ver los detalles de las puntadas. En la pared, un cuadrito de hilo que hice hace años con la oración de San Francisco. En los estantes, cajitas organizadas con hilos de todos los colores, agujas de varios tamaños, telas dobladas esperando su turno y siempre hay un mantelito o una funda de almohada en el bastidor, esperando cobrar vida con las flores y los animalitos que bordo. Hago bordados por encargo desde hace unos 15 años. Empecé vendiendo a las vecinas. Después la gente empezó a recomendar y hoy tengo clientela fija. Hago manteles, caminos de mesa, trapos de cocina con esos bordados de gallinas y pollitos, fundas personalizadas con iniciales. Cada pieza tarda días en quedar lista, pero cuando la entrego y veo la sonrisa de la persona, vale cada hora sentada aquí. Pero saben, mis amores, antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí, en los comentarios, de qué ciudadcita me están viendo este video. Y díganme también qué hora es ahí donde están. ¿Lo están viendo tempranito, tomando un cafecito, o después de comer, en esa horita de descanso, o ya es de noche y están relajándose después del día de trabajo? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo encuentran un tiempito para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en los comentarios. Y ya de una vez, denle un like al video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, si todavía no están suscritos, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia. Eso ayuda muchísimo a esta abuelita a seguir compartiendo estas vivencias con ustedes. Bueno, volviendo, la historia que les voy a contar hoy no es fácil. Es una historia sobre una época en que las mujeres tenían pocas opciones, sobre una madre que confundía amor con posesión, y sobre un padre que era dos personas al mismo tiempo, una en la calle, otra dentro de casa. Es una historia sobre secretos, sobre miedo y sobre el día en que todo explotó frente a mí. Yo tenía 21 años cuando eso pasó. Parece que fue ayer, pero ya pasaron casi 50 años. A veces, cuando estoy aquí bordando, la aguja va y viene sola, y la cabeza viaja a esa época, al olor de esa cocina antigua, al ruido del fogón de leña crepitando, a las voces que todavía resuenan en mi memoria. Van a escucharme hablar de cosas duras, de una casa que parecía una prisión, de un secreto que casi me mata y de una comida del domingo que cambió todo. También van a oír sobre cómo sobreviví, cómo salí de ese infierno y cómo aprendí que uno puede reconstruir la vida incluso después de que todo se derrumba. Así que acompáñenme, porque esta historia necesita ser contada, no solo para que conozcan mi vida, sino para que quien esté pasando por algo parecido entienda que hay salida, que uno puede ser más fuerte de lo que imagina. Vamos a volver allá, a ese rancho cerca de Guadalajara, a finales de los años 70. A una casa aislada en medio del monte, rodeada de silencios pesados y secretos que nadie podía hablar. Yo nací en 1955, en una casita pequeña en las afueras de un rancho. Mi papá se llamaba Alcindo y mi mamá
refugio. Éramos solo nosotros tres. Yo era hija única y eso, en mi caso, no fue una bendición. Mi papá, Alcindo, era un hombre bajito, flaco, de hombros caídos. Trabajaba como ayudante en una tienda de abarrotes del pueblo, cargando costales de frijol y arroz todo el día. En la calle, todos pensaban que era un hombre callado, trabajador, educado. Don Alcindo es buena gente, decían los vecinos. No se mete con nadie, vive tranquilo en su esquina. Y era verdad. Allá afuera era casi invisible. Hablaba bajito, agachaba la cabeza cuando alguien le hablaba. Nunca se metía en problemas. Un santo, decían. Pero dentro de casa yo veía a otro hombre, un hombre que no tenía valor para enfrentar a nadie, especialmente a mi mamá. Él temblaba frente a ella. Cuando ella alzaba la voz, él bajaba los ojos y se quedaba callado. Cuando ella mandaba, él obedecía al instante. Yo veía eso, y siendo niña, pensaba que así tenía que ser, que el hombre de la casa era débil y la mujer era quien mandaba. Mi mamá, mi mamá refugio, ella era lo contrario de él, mujer grande, fuerte, de hombros anchos y manos gruesas de tanto trabajo. Tenía la voz ronca, el modo seco y nunca sonreía, nunca. Mis queridos, no recuerdo haber visto a mi mamá soltar una carcajada de verdad. Ella trabajaba en casa cuidando de todo, de la huerta, de las gallinas, de los marranos, de la comida, de la limpieza, y hacía todo con una seriedad que asustaba. Nuestra casa era sencilla. 3 cuartos pequeños, piso de cemento rojo que ella lavaba todos los días, paredes de tabla mal pintadas. Había una cocina con fogón de leña que estaba encendido todo el tiempo, un cuarto donde mis papás dormían y un cuartito minúsculo donde yo dormía, con una cama de hierro chirriante y un baúl viejo donde guardaba mi poca ropa. No había baño dentro de casa. Usábamos una casita allá al fondo del solar y nos bañábamos en una regadera improvisada en el patio mismo, con agua que se calentaba en el fogón. La casa estaba aislada, rodeada de monte alto. El camino de tierra más cercano quedaba a unos 500 metros. No teníamos vecinos cerca. El silencio allá era pesado, roto solo por el cacarear de las gallinas y el viento en los árboles. Mi infancia fue solitaria. No tenía amiguitas para jugar. Mi mamá no me dejaba ir a casa de nadie y nadie venía a la nuestra. Gente de fuera solo trae chismes y enfermedades, decía. Entonces yo jugaba sola en el solar haciendo comiditas de lodo, conversando con las gallinas, inventando historias en mi cabeza. Mi papá salía temprano a trabajar y regresaba de noche, cansado, sucio de polvo. Cenaba en silencio, se bañaba y se iba a dormir. Casi no hablaba conmigo. A veces me pasaba la mano por la cabeza y decía, «¿Cómo estás creciendo, niña?» Pero solo eso. No era cariñoso, pero tampoco era malo. Era ausente. Mi mamá, por otro lado, estaba siempre ahí, siempre vigilándome. Desde pequeña me enseñaba las tareas de la casa. La mujer tiene que saber trabajar, decía con esa voz dura. A los 7 años yo ya lavaba los trastes. A los 8 ya barría la casa. A los 10 ya sabía prender el fogón de leña, hacer arroz y frijoles, lavar ropa en el lavadero. Ella no tenía paciencia conmigo. Si yo hacía algo mal, me daba un jalón de orejas o un pellizco en el brazo o un regaño que me dejaba temblando. Tienes que aprender, Juana. Mujer que no sabe trabajar no sirve para nada, repetía. Y yo le creía. Yo pensaba que mi valor estaba en saber hacer las cosas bien. Yo no fui mucho a la escuela. Hice hasta 3er año en una escuelita rural que quedaba a unos 3 kilómetros de casa. Iba a pie sola por el monte. Mi mamá me dejaba ir, pero con hora marcada para volver. Si te atrasa, vas a ver lo que te espera, avisaba. Y yo nunca me atrasaba. El miedo a ella era más grande que cualquier gana de jugar con los otros niños. Después de la escuela, yo era callada. No tenía muchos amigos, porque no podía quedarme después de clase. No podía ir a casa de nadie. No podía participar en las fiestitas. Los otros niños me encontraban rara. Juana es rara. Yo los oía cuchichear y me sentía rara de verdad. Cuando terminé 3er año, mi mamá dijo que ya era suficiente.
La mujer no necesita mucha letra, necesita saber cocinar, lavar, planchar, cuidar la casa. Lo demás son tonterías. Y dejé de estudiar. Tenía unos 12 años. De ahí en adelante, mi vida se volvió solo trabajo. Me levantaba con el sol, ayudaba a mi mamá en la cocina, cuidaba a las gallinas, lavaba ropa, limpiaba la casa, ayudaba en la huerta. De noche, después de cenar, me iba a mi cuartito y me quedaba ahí, oyendo el viento afuera y los ruidos de la casa, mi papá roncando, mi mamá caminando por la casa, el rechinar de las tablas viejas. Yo no tenía sueños, no sabía qué era soñar con un futuro diferente. Para mí, la vida era eso, trabajar, obedecer, quedarse callada. Yo veía muchachas del pueblo cuando mi mamá me llevaba al mercado. Ellas riendo, platicando, con novios, con ropa bonita. Y yo me preguntaba cómo sería ser como ellas. Pero luego mi mamá me jalaba el brazo y decía, «Deja de estar mirando, que eso no es para ti. Esas muchachas están perdidas». Y yo bajaba la cabeza y seguía. Mi mamá tenía una visión del mundo muy cerrada, muy dura. Para ella, el mundo afuera era peligroso, lleno de gente mala, de tentaciones, de pecados. Y la única forma de protegerme era mantenerme ahí dentro de esa casa, lejos de todo y de todos. Decía que hacía eso porque me quería, porque quería mi bien, pero lo que yo sentía no era amor, era ahogo. Y mi papá, él veía todo eso y no decía nada. Dejaba que mi mamá mandara en todo, incluso en mí. Era demasiado cobarde para oponerse a ella, y yo crecí pensando que así funcionaban las cosas. Cuando tenía unos 15, 16 años, empecé a darme cuenta de que mi vida era diferente a la vida de las otras muchachas. Yo veía en el mercado niñas de mi edad yendo a la escuela, trabajando en tiendas, con novios, y yo ahí encerrada en esa casa sin permiso para nada. Llegué a preguntarle a mi mamá si yo no podía conseguir un trabajo en el pueblo, trabajar en una casa de familia, lo que fuera. Me miró como si hubiera dicho la mayor blasfemia del mundo. «Tú no vas a ir a ningún lado, Juana. Tu lugar es aquí conmigo, aprendiendo a ser una mujer de respeto. Allá afuera solo hay vagos esperando aprovecharse de muchacha tonta». Y fue el fin de la conversación. Nunca más volví a tocar el tema. Así fue como viví mi infancia y adolescencia, aislada, controlada, sin voz. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, estaba siendo preparada para un infierno que yo ni imaginaba que existía. Los años fueron pasando, y yo seguía ahí en esa rutina que nunca cambiaba. A los 17, 18 años, yo era una muchacha hecha, pero sin vida propia. Mi mamá seguía vigilándome como si fuera una niña, y yo, por miedo y por no conocer otra realidad, obedecía. Cuando cumplí 18 años, no hubo fiesta, no hubo nada. Fue un día como cualquier otro. Me levanté, hice el café, cuidé a las gallinas, lavé ropa. Mi mamá ni mencionó que era mi cumpleaños, y yo tampoco dije nada. ¿Para qué? No había qué celebrar. En esa época, mi papá empezó a mirarme diferente. Yo lo notaba. Cuando yo pasaba por él en la cocina, desviaba la mirada muy rápido. Cuando yo tendía la ropa en el tendedero y él estaba en el solar, yo sentía el peso de su mirada en mi espalda, pero yo trataba de no pensar en eso. Trataba de creer que eran cosas de mi cabeza. Mi mamá seguía saliendo al pueblo todos los jueves, día de mercado. Iba a vender los huevos de las gallinas, comprar mandado, y siempre pasaba a la iglesia a prender velas a sus santos. Se quedaba fuera unas 4 o 5 horas. Y era en esos días que todo empezó a cambiar. Yo tenía 19 años cuando en uno de esos jueves mi papá se quedó en casa. Dijo que no se sentía bien, que no iba a ir al trabajo. Yo no le hice caso. Seguí mi rutina limpiando la casa, preparando la comida. Él se quedó sentado en el corredor, fumando su cigarro de hoja, callado. Cuando el sol ya estaba alto y yo estaba en la cocina moviendo los frijoles en el fogón, oí sus pasos entrando. Vino despacio, cerró la puerta de la cocina detrás de él. Mi corazón se disparó. No sé explicarlo, pero algo dentro de mí gritó peligro. «Juana», llamó con esa voz baja, «ven acá».
Me volteé todavía con la cuchara de palo en la mano. ¿Qué pasó, papá? Él no respondió. Solo se quedó mirándome con una mirada que yo nunca había visto antes. Una mirada que me hizo querer salir corriendo. ¿Pero a dónde? La casa era pequeña. Mi mamá estaba lejos y yo había sido criada para obedecer. «Ya eres una muchacha bonita, Juana», dijo, acercándose. «Ya estás tan grande». Yo retrocedí hasta topar con el fogón. «Papá, necesito terminar la comida». «La comida puede esperar». Dio un paso más. «Ven acá, no tienes que tenerle miedo a tu papá». Y en ese momento, mis queridos, mi vida cambió. No voy a entrar en detalles de lo que pasó en esa cocina, porque algunas cosas no necesitan decirse con todas las letras. Pero lo que puedo decir es que cuando mi mamá regresó del pueblo esa tarde, yo estaba en mi cuarto encogida en la cama, temblando, y mi papá estaba en el corredor otra vez, fumando como si nada hubiera pasado. Yo quise gritar, quise contarle a mi mamá, pero las palabras de él se quedaron resonando en mi cabeza. «Si abres la boca, tu mamá te va a matar. Va a decir que tú lo provocaste, que tú quisiste. Mujer hecha que se presta a esto con el propio padre». ¿Sabes cómo les dicen? No necesito ni decirlo, tú sabes. Y tu mamá no te va a creer. Ella me va a creer a mí. Y yo sabía que tenía razón. Mi mamá era dura, era violenta, era posesiva. Si se enteraba, me iba a culpar. Diría que yo había seducido a su marido, que yo era una sinvergüenza y ella era capaz de matarme de verdad. Entonces me callé, y ese silencio se volvió mi prisión. A partir de ese día, todos los jueves era lo mismo. Mi mamá salía y mi papá se quedaba. Y yo me escondía, trataba de estar ocupada, trataba de evitarlo, pero la casa era demasiado pequeña y él era paciente. Esperaba el momento correcto cuando yo estaba sola en algún cuarto y ahí aparecía. «No tiene caso que huyas, Juana. Vives aquí, dependes de mí y de tu mamá, y si dices algo, ¿quién te va a creer? Yo soy un hombre trabajador, respetado. Y tú no eres nadie». Y era verdad. Yo no era nadie, no tenía a dónde ir. No conocía a nadie que pudiera ayudarme. No tenía dinero, no tenía estudio, no tenía nada. Estaba presa en esa casa tanto como si tuviera cadenas en los pies. Mi mamá no notaba nada, o fingía no notar. Nunca voy a saber. Ella seguía su rutina mandando en todo, exigiéndome que la casa estuviera impecable, que la comida estuviera lista, que las gallinas estuvieran alimentadas, y yo obedecía, como siempre obedecí, pero por dentro estaba muriendo. Empecé a adelgazar, dejé de comer bien. Mi mamá se quejaba. «Estás muy flaca, Juana. Pareces un palo. Come bien, muchacha». Pero ¿cómo iba a comer si todo me daba náuseas? Si el olor de la comida me recordaba esa cocina, ese día. Empecé a tener pesadillas. Me despertaba de noche, sudada, con el corazón latiendo fuerte, y me quedaba ahí, mirando al techo de mi cuartito, preguntándome si esa era la vida que Dios me había reservado, si merecía aquello, si había hecho algo malo para estar siendo castigada de esa manera. Y lo peor de todo, mis queridos, era que me sentía sucia. Me bañaba todos los días, me tallaba el cuerpo hasta quedar roja, pero no servía. Me sentía sucia por dentro, en un lugar que agua y jabón no alcanzaban. Mi papá, por otro lado, seguía su vida normal. Iba a trabajar, regresaba, cenaba, dormía. Frente a mi mamá, era el mismo hombre de siempre, callado, obediente, invisible. Y yo lo miraba y no podía entender cómo una persona podía ser tan diferente, dependiendo de quién estuviera mirando. Hubo un día, yo debía tener unos 20 años, que pensé en huir. Pensé en juntar la poca ropa que tenía, esperar la madrugada y salir caminando por el camino hasta llegar al pueblo. Pero entonces recordaba, no conocía a nadie en el pueblo, no tenía a dónde ir, no sabía cómo valerme sola. Y si mi mamá me encontraba, me iba a arrastrar de vuelta a casa e iba a darme una paliza que nunca iba a olvidar. Entonces me quedaba y me conformaba con la idea de que esa era mi vida, de que no había salida. Pero Dios, mis queridos, Dios tiene maneras extrañas de cambiar las cosas.
Y el cambio, cuando llegó, fue de la peor forma posible. Yo tenía 21 años cuando me di cuenta de que mi regla estaba atrasada. Primero, 1 mes. Pensé que era el nerviosismo, el estrés, la falta de comida, pero cuando pasó el segundo mes y nada, empecé a desesperarme. No podía estar embarazada, no podía, pero mi cuerpo estaba cambiando. Me dolían los pechos, sentía náuseas en la mañana y mi panza, que siempre fue plana, empezó a estar diferente. Me miraba en el espejito rayado que tenía en mi cuarto y trataba de negar. No, no es posible. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando y yo sabía que cuando mi mamá se enterara iba a ser el fin. Entonces lo escondí. Empecé a usar ropa más suelta, unas camisas viejas de mi papá que agarraba a escondidas. Amarré un trapo apretado en la cintura por debajo de la ropa para disimular, y rezaba todos los días para que mi mamá no se diera cuenta. Pero no hay cómo esconder algo así para siempre. Y el día en que ella se enteró, mis queridos, fue el día en que el infierno se desató sobre mi cabeza. Logré esconder por casi 3 meses. 3 meses usando ropa suelta, amarrando trapo en la cintura hasta no aguantar de lo apretado, comiendo poco para no engordar más de la cuenta. 3 meses viviendo una pesadilla doble, el secreto que nadie podía saber y el miedo de lo que iba a pasar cuando lo descubrieran. Pero nuestro cuerpo habla, mis queridos. Por más que uno trate de callarlo, habla. Era un domingo por la mañana. Recuerdo que era domingo porque mi mamá acababa de llegar de misa de las 7, toda vestida de negro, con ese rebozo en la cabeza que siempre usaba para ir a la iglesia. Mi papá se había quedado en casa como siempre. Él nunca fue mucho de iglesia. Yo estaba en el lavadero del solar lavando ropa. Había una pila enorme de sábanas y toallas para lavar y el sol ya estaba caliente. Estaba sudando, sintiéndome mareada, pero seguía tallando la ropa en el jabón, tratando de terminar pronto. Y fue ahí que mi estómago se revolvió. Solté la sábana que estaba lavando y me volteé hacia el monte, vomitando todo lo que tenía en el estómago, que no era mucho, porque casi ya no comía. Pero la náusea continuó, dejándome de rodillas ahí en el piso de tierra, agarrándome la panza. Sentí mis manos temblar, la vista oscurecerse por un segundo, el sabor amargo en la boca, el sol quemando mi espalda y el silencio después. Ese silencio pesado que venía siempre antes de la tormenta. Juana. La voz de mi mamá vino de la puerta de la cocina. ¿Qué estás haciendo? Limpié mi boca con el dorso de la mano y traté de levantarme, las piernas flojas. Nada, mamá. Solo me sentí mal, pero ya estoy mejor. Ella vino caminando hacia mí con esos pasos pesados de ella que hacían retumbar el piso de tierra. Cada paso parecía un tambor anunciando el fin de todo. ¿Te sientes mal? ¿Comiste algo echado a perder? No, mamá. Creo que es el sol. Está muy caliente. Mi voz salió débil, temblorosa. Yo ya sabía que no iba a servir mentir, pero intenté de todos modos, porque era todo lo que me quedaba. Pero ella ya estaba cerca, mirándome de arriba abajo, con esos ojos que parecían ver a través de uno. Ojos de quien ya había visto demasiado en la vida, de quien no se dejaba engañar con nada. Y yo vi en ese momento exacto cuando su mirada se detuvo en mi panza. Aunque con la ropa suelta, aunque con el trapo amarrado, había algo diferente. La forma en que el vestido caía, la curva sutil que no existía antes. Y ella vio. «Levántate esa blusa», dijo con la voz peligrosamente calmada. Ese tono que era peor que cualquier grito. Mi corazón se detuvo. «Mamá, estoy bien, es solo...» «Dije que te levantes esa blusa», gritó de una vez y yo di un brinco del susto. Los pájaros volaron de los árboles. El mundo entero pareció callarse. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la tela, levanté la orilla de la camisa y ella vio el trapo amarrado en mi cintura. Sin decir una palabra, jaló el trapo con fuerza, deshaciendo el nudo con un movimiento brusco que me hizo tambalear. Y ahí estaba mi panza, ya visiblemente diferente,
ya mostrando lo que yo tanto había tratado de esconder. 3 meses de secreto revelados en un segundo. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito, peor que cualquier cosa que yo ya había vivido. Mi mamá se quedó mirando mi panza, como si estuviera viendo lo peor del mundo, como si yo hubiera traído al demonio en persona a su casa. Los labios le temblaron, las fosas nasales se dilataron, y vi la rabia subiendo, subiendo, subiendo hasta explotar. Y entonces me agarró del brazo con una fuerza que nunca imaginé que tenía. Los dedos se clavaron en mi piel como garras y me arrastró hacia adentro de la casa, mis pies apenas tocando el suelo, tropezando con las piedras del camino. ¡Alcindo!, le gritó a mi papá que estaba en el corredor. La voz resonó por toda la propiedad, asustando a las gallinas, haciendo ladrar hasta a los perros de los vecinos distantes. «Ven a ver lo que tu hija hizo». Me aventó al piso de la cocina. Caí de rodillas en el cemento duro y antes de que pudiera levantarme, antes de que pudiera reaccionar, me jaló el cabello, forzando mi cabeza hacia atrás hasta que mi cuello se estiró, hasta que sentí que se iba a quebrar. Las lágrimas brotaron en mis ojos, de dolor, de miedo, de desesperación. ¿Quién fue? ¿Quién fue, Juana? Su saliva salpicó mi cara. Los ojos estaban rojos, salvajes. Mamá, yo. Habla. ¿Cuál fue el desgraciado que te agarró? ¿Fue algún peón que pasa por aquí? ¿Fue algún vago del pueblo? Habla. Me sacudió la cabeza y sentí mareo, náusea. Yo no podía hablar, no podía ni pensar bien. La mano en mi cabello dolía tanto que mis ojos se llenaron de lágrimas, empañando todo. Solo veía sombras, solo oía gritos. Te estoy preguntando, Juana, ¿tú crees que te crié para esto? ¿Para que te revolcaras con un hombre y aparecieras aquí embarazada como una perra en celo? Las palabras eran navajas, cada una cortando más hondo que la otra. «Mamá, por favor». Mi voz salió en un susurro desesperado. Fue cuando me soltó. Pensé que se había calmado. Pensé que lo peor había pasado. Pero lo que hizo fue peor. Fue hasta el fogón, y vi como en cámara lenta cómo agarraba un leño que estaba al lado. Un pedazo grueso, pesado, del tamaño de mi brazo, la madera vieja, áspera, manchada de ceniza y hollín. Y ahí, mis queridos, entendí que iba a matarme. El primer golpe me pegó en la espalda. Grité de dolor y traté de protegerme, pero ella siguió pegando en la espalda, en los brazos, en las piernas. Cada golpe venía con un gruñido de ella, con una palabra grosera, con toda la rabia acumulada de toda una vida. Gritaba mientras pegaba. Palabras que ni voy a repetir aquí. Palabras que me decían de todo. Palabras que dolían más que la madera. Mi papá apareció en la puerta de la cocina. Se quedó ahí parado, con esa cara pálida, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, mirando y no hizo nada. Solo se quedó mirando con esa cara de cobarde que siempre tuvo. Como siempre hizo toda la vida, viendo callado, dejando que todo pasara. Me encogí en el piso, protegiendo mi panza con los brazos, y seguí recibiendo golpes. El dolor era tanto que apenas podía respirar. Sentí sabor a sangre en la boca. Me había mordido el labio sin darme cuenta. Sentí mi vista oscurecerse, mi cuerpo entero suplicando que aquello parara, que me desmayara, que todo acabara. Y fue ahí que levantó el leño arriba de la cabeza, con las 2 manos apuntando a mi panza. En ese momento, vi en sus ojos lo que iba a hacer. Iba a matar a esa criatura dentro de mí y tal vez matarme a mí también. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue valor, fue desesperación. Fue la certeza absoluta de que si no hablaba en ese momento, iba a morir ahí en ese piso de cemento rojo. Y nadie iba a saber la verdad. Nadie iba a saber que yo no tuve opción, que yo era víctima, que yo había sido silenciada, amenazada, destruida día tras día en esa casa maldita. Entonces grité con toda la fuerza que me quedaba, con todo el aire que todavía tenía en los pulmones. «Para, mamá. No fue nadie de la calle, fue Alcindo, fue tu marido, fue mi papá». El leño se detuvo en el aire, se congeló, el mundo entero se detuvo.
El único sonido era mi respiración jadeante, entrecortada, desesperada, y el crepitar del fuego en el fogón. Hasta las moscas dejaron de zumbar. Mi mamá se quedó completamente inmóvil, con el leño todavía levantado, los brazos temblando del esfuerzo. Me miró, realmente me miró, por primera vez en mucho tiempo, y vi algo pasar por sus ojos. Confusión, después incredulidad, después comprensión. Una comprensión terrible, lenta, que se fue instalando como veneno. Después miró a mi papá que estaba en la puerta. Y lo que vi en su cara no fue tristeza, no fue dolor por la hija, no fue compasión por la niña lastimada en el piso. Fue odio. Un odio frío, profundo, calculado, que parecía venir de un lugar muy oscuro dentro de ella. Un odio que yo nunca había visto en ningún ser humano. El leño cayó de su mano y golpeó el piso con un sonido seco, hueco, que resonó por toda la cocina. Rodó hasta parar cerca del fogón. «Alcindo», dijo con una voz tan baja, tan helada, que casi no se podía oír. «Entra aquí». Mi papá se quedó parado, blanco como una sábana, más blanco que la pared encalada. Abrió la boca para decir algo, su garganta subiendo y bajando, pero no salió ningún sonido, solo un gemido ahogado de miedo puro. «Dije que entraras aquí». Gritó de repente y él dio un brinco, y entró despacito, un paso a la vez, como quien entra a una jaula con un animal salvaje, las manos temblando, el sudor escurriendo de la frente. Mi mamá lo miró. Después me miró a mí, todavía tirada en el piso, sangrando, destruida. Y entonces, con una calma aterradora, dijo: «Levántate de ahí», me dijo, sin quitarle los ojos a mi papá. «Ve a lavarte y quédate en tu cuarto. No quiero ver tu cara». Me arrastré hasta lograr levantarme. Cada movimiento era una agonía, cada respiración dolía. Salí de la cocina caminando chueco, agarrándome de las paredes para no caerme, dejando un rastro de gotas de sangre en el piso. Pasé junto a mi papá en la puerta, tan cerca que sentí el olor de su sudor, de su miedo, y él no me miró. Cuando llegué a mi cuartito, me tiré en la cama y me quedé ahí temblando descontroladamente, llorando, con el cuerpo entero doliendo, cada hueso, cada músculo gritando. Oí voces bajas en la cocina. No podía entender lo que estaban diciendo, pero el tono de la voz de mi mamá era de algo que yo nunca había oído antes, algo que me dio más miedo que todo lo que había pasado hasta ahí. Y ahí la casa se quedó en silencio. Un silencio que pesaba en el aire como una nube de tormenta. Un silencio de muerte. Yo no sabía qué iba a pasar, pero sabía, en el fondo de mi alma, que nada iba a ser como antes. Me quedé en mi cuarto el resto de ese domingo, acostada en la cama, mirando al techo agrietado, sintiendo cada moretón en mi cuerpo latir al ritmo de mi corazón. Tenía un corte en el labio que no paraba de sangrar, dejando un sabor metálico en mi boca. Mi espalda ardía como si estuviera en llamas. Mis brazos estaban morados, marcados por los dedos de ella, por los golpes del leño. Cada vez que respiraba hondo, sentía un dolor agudo en las costillas, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Una mezcla de miedo, de alivio por haber hablado, de pavor por lo que venía ahora. Había hablado, había revelado el secreto que me mantenía presa hacía tanto tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Acaso mi mamá me iba a echar? ¿Acaso me iba a matar de verdad? ¿O acaso me creía? Oía ruidos en la cocina. Mi mamá moviendo ollas, el fuego prendiendo, el agua hirviendo, sonidos normales de un domingo cualquiera, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera casi matado ahí hacía pocas horas, como si el mundo no se hubiera derrumbado. De vez en cuando oía su voz baja diciendo algo, y la voz de mi papá respondiendo en un tono que yo nunca había oído antes. Miedo, tenía miedo. Esa voz temblorosa, sumisa, casi suplicante. Y parte de mí, una parte oscura que no sabía que existía, se alegró con eso. Se merecía tener miedo. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo mi cuartito de naranja y rojo,
Mi mamá tocó la puerta. No esperó que respondiera. Abrió la puerta y entró, cargando una palangana con agua tibia y un trapo limpio. Lo puso encima de mi cama, cerca de mis pies, y dijo, sin mirarme a los ojos: «Lávate, ponte ropa limpia y no salgas de este cuarto hasta que yo te llame». No, traté de ver algo en su cara, algún arrepentimiento, alguna preocupación, algo, pero estaba con esa cara de piedra de siempre, esa máscara que escondía todo lo que sentía. Después salió cerrando la puerta detrás de ella con un clic suave. Me senté en la cama con dificultad, cada movimiento arrancando un gemido de mi garganta. Mojé el trapo en el agua tibia, que ya se estaba enfriando, y lo usé para limpiar la sangre de la cara, de los brazos. Cada toque del trapo dolía, pero limpié de todos modos. Limpié la sangre seca, la mugre, las lágrimas. Me puse un camisón limpio que tenía guardado en el baúl, uno que había sido de mi abuela y me quedaba muy grande, pero era todo lo que tenía. Y me quedé ahí sentada en la orilla de la cama, esperando sin saber qué. La noche cayó de verdad. Esa oscuridad densa del rancho, sin luz de poste, sin luna esa noche, solo el negro profundo. Oí a mi mamá y a mi papá cenando en la cocina. El ruido de los cubiertos en los platos, el sonido de la silla arrastrándose. Oí el ruido de los platos siendo lavados, el agua cayendo en la tarja. Oí sus pasos yendo al cuarto y después silencio. Pero no era un silencio normal, era un silencio tenso, pesado, lleno de cosas no dichas. Yo no podía dormir. Me quedaba dando vueltas en la cama, cada movimiento doliendo y pensando en qué iba a hacer de mi vida. ¿Acaso mi mamá me iba a echar de casa? ¿A dónde iba a ir? No conocía a nadie, no tenía dinero, no tenía nada. ¿Acaso me iba a matar de verdad? ¿Acaso iba a hacerle algo a mi papá? ¿Y el bebé? ¿El bebé que estaba creciendo dentro de mí, fruto de todo ese horror? ¿Qué iba a hacer de él? Puse la mano en mi panza, pequeña todavía, pero ahí real, indiscutible. Y por primera vez pensé en aquello como una persona, una criatura que no tenía culpa de nada, que no había pedido existir, que era tan víctima como yo. El lunes por la mañana, cuando el gallo cantó y el sol empezó a aclarar el cielo, mi mamá abrió la puerta de mi cuarto temprano, más temprano que lo normal. «Levántate, hay trabajo que hacer». Me levanté adolorida, confundida, sin entender. Tenía la cara cerrada como siempre, pero no dijo nada sobre lo que había pasado. Nada sobre la paliza, nada sobre la revelación. Solo me mandó a ayudarle en la cocina, como siempre. Y así fue como pasó esa semana, como si nada hubiera pasado. Ella mandaba, yo obedecía, ella cocinaba, yo limpiaba, ella hablaba, yo me callaba. La rutina volvió, pero todo estaba diferente. Había una tensión en el aire que no existía antes, un peso, un miedo. Mi papá casi no aparecía. Salía temprano al trabajo antes de que saliera el sol y regresaba tarde, cuando ya estaba oscuro. Cuando estaba en casa, se quedaba en el corredor, fumando, callado, mirando a la nada. No me miraba, no miraba a mi mamá. Era como si se hubiera vuelto un fantasma lleno de culpa y miedo. Pero yo veía algo diferente en mi mamá. Estaba planeando algo. Yo conocía esa mirada distante, calculadora, ese silencio pesado. No había olvidado, no había perdonado. Solo estaba esperando el momento correcto. Y eso me aterraba más que todo. El jueves de esa semana me despertó temprano, más temprano todavía que lo normal. El sol ni siquiera había salido bien. «Hoy vas conmigo al pueblo». Me quedé sorprendida. Ella nunca me llevaba al pueblo los jueves. Era su día de salir sola, el día sagrado de ella. «Te voy a llevar con el doctor», dijo con esa voz seca, sin emoción. «Necesito ver qué hacer con esta situación». ¿Situación? Llamó a mi embarazo, a mi hijo, a mi bebé. Situación. No dije nada. Solo me vestí con la ropa menos sucia que tenía y fui con ella.
Caminamos hasta el camino, agarramos un aventón en una camioneta que iba al pueblo. El hombre que manejaba me miró con pena, viendo los moretones en mi brazo que no podía esconder completamente, pero no preguntó nada. En el rancho uno aprende a no preguntar. El doctor era un hombre viejo, con lentes gruesos de cristales sucios y olor a cigarro impregnado en la ropa. El consultorio era un cuarto pequeño, mal iluminado, con un cuadro de la Virgen de Guadalupe en la pared y una camilla vieja cubierta con una sábana manchada. Me examinó sin decir mucho, las manos frías y ásperas, la cara de quien ya había visto de todo, y nada más lo sorprendía. Después habló con mi mamá en una esquina del consultorio en voz baja. Oí palabras como muy avanzado, peligroso, dejar que siga. Me miró de reojo, con esa mirada que mezclaba pena y juicio. Cuando salimos de ahí, mi mamá estaba todavía más cerrada. En el camino de vuelta a casa no habló nada, absolutamente nada. Solo caminaba pesado con esa cara de quien está pensando en cosas malas, los labios apretados en una línea fina, las manos cerradas en puños. Llegando a casa, me mandó a mi cuarto otra vez. «Quédate ahí, no te quiero en la cocina hoy». Obedecí. Fui a mi cuartito y me acosté exhausta. Y desde la ventana pequeña de mi cuarto, esas ventanitas que más parecían una rendija, la vi saliendo otra vez sola. ¿A dónde? No sé, pero cuando regresó, horas después, estaba cargando una bolsa de manta, una bolsa pequeña que escondió debajo del delantal cuando entró. No vi qué había adentro, pero algo en la forma en que agarró esa bolsa, en la forma en que miró alrededor antes de entrar, me dijo que era algo importante, algo secreto. Esa noche empezó a preparar la cena, pero no era una cena cualquiera, era una cena especial, del tipo que solo hacía en días importantes. Pollo en mole, arroz bien sazonado, ese arroz rojo y espeso que hacía con tanto esmero. El olor llenando la casa entera, entrando por la rendija de la puerta de mi cuarto, haciéndome salivar a pesar del miedo. Yo estaba en mi cuarto, pero podía oír todo. El ruido del cuchillo cortando, rítmico, metódico, el ruido de la olla en el fuego, el agua hirviendo, el ruido de la cuchara moviendo de vez en cuando parando. Y entonces, continuando, ella canturreaba bajito, algo que nunca hacía. Era una canción antigua, una canción de iglesia, pero la forma en que cantaba era extraña, sin vida, mecánica, y ahí la oí llamando a mi papá. «Alcindo, ven a comer». Me levanté de la cama despacio, cada músculo protestando, y fui hasta la puerta de mi cuarto. Abrí solo una rendija para ver, escondiéndome en la sombra. Mi papá estaba lavándose las manos en la tarja del solar, el sol ya poniéndose detrás de él. Miró la comida en la mesa, vi por los reflejos de la ventana y dijo algo que no oí. Mi mamá respondió con una voz casi dulce, tan diferente de su voz que me dio escalofríos en la espalda. Entró. Se secó las manos en un trapo viejo. Se sentó. Ella le sirvió su plato con cuidado, con atención. Ese plato de peltre desportillado que siempre era de él, desde que yo me acuerdo. El plato que recibió de boda que tenía desde hacía más de 20 años. Lo llenó de comida, pollo en mole, arroz brillando de manteca, frijoles refritos humeantes. Y fue ahí que entendí. No sé cómo, pero entendí. La forma en que había ido al pueblo, la bolsa que trajo, el esmero con esa comida, ella que nunca se esmeraba en nada, la forma en que lo miraba mientras servía, con esos ojos fríos calculadores, la forma en que sirvió su plato separado antes de servir el de ella. Quise gritar, quise abrir la puerta y gritar, «No comas, papá, no comas». Las palabras subieron por mi garganta, casi salieron, pero se quedaron atoradas, porque en el fondo una parte de mí no quería gritar. Una parte de mí, una parte oscura, amarga, destruida por todo lo que él me había hecho, pensaba que se lo merecía, que tenía que pagar, que la justicia, aunque fuera chueca, aunque fuera equivocada, tenía que hacerse. Entonces me quedé ahí paralizada, viendo a través de la rendija de la puerta.
Él comió, elogió la comida con la boca llena. «Está muy bueno, Refugio. ¿Cuánto hace que no hacías este pollo así? Está delicioso de verdad». Ella no respondió. Solo se quedó sentada del otro lado de la mesa, con su plato intacto frente a ella, mirándolo comer. Cada bocado, cada porción, cada vez que llevaba la comida a la boca, masticaba, tragaba, y entonces empezó. Primero soltó el tenedor. El metal golpeó el plato con un tintineo. Se pasó la mano por la frente que estaba sudando. Se pasó la mano por el cuello. «Estoy sudando. ¿El día está caliente?» «No está caliente, no», dijo con calma, esa calma aterradora. Llevó la mano al estómago, hizo una mueca. Los ojos se le apretaron. «Este arroz tiene sabor raro. ¿Qué le pusiste? ¿Está en su punto?», respondió sin parpadear. Y fue ahí que la miró. Realmente miró, levantó los ojos del plato y encontró los ojos de ella y vio. Vio en su cara lo que yo ya había visto, la verdad, la condena, la sentencia siendo ejecutada ahí, en esa cocina, en esa mesa. «Refugio». Trató de levantarse, las manos agarrando la orilla de la mesa, los brazos temblando. La silla raspó el piso. Chirrió. «¿Qué me hiciste?». Ella se levantó también despacio, puso las manos en la mesa, inclinándose hacia adelante, y dijo, con una voz fría, clara, que nunca voy a olvidar mientras viva: «Lo que hice, te di lo que te mereces. Creíste que ibas a hacer lo que hiciste con mi hija, y ibas a seguir comiendo en mi mesa, durmiendo en mi cama, viviendo en mi casa, como si nada hubiera pasado. Me traicionaste, deshonraste mi casa, agarraste lo que era mío, porque ella es mía. ¿Oíste? Mía, y la destruiste, y ahora vas a pagar». Cayó al piso. La silla fue con él, golpeando con un estruendo. Empezó a retorcerse, las manos agarrando la panza, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Trató de hablar, pero solo salió espuma. Espuma blanca que escurrió por las comisuras de la boca, goteó en el piso de cemento rojo. Me miró. No sé cómo sabía que yo estaba ahí, pero miró directo a la puerta de mi cuarto, directo a mis ojos. Y en esa mirada había todo: miedo, arrepentimiento, súplica. Extendió la mano en mi dirección, rogando por socorro que sabía que no iba a venir, y yo no me moví, no pude. Me quedé ahí petrificada, viendo a mi papá morir en el piso de esa cocina, viéndolo retorcerse, golpear la cabeza en el piso, las piernas pateando el aire. Oí los sonidos que hacía, gemidos, gárgaras, ese sonido horrible de alguien ahogándose en tierra seca. Vi cuando dejó de moverse, cuando su cuerpo se relajó, cuando sus ojos se quedaron abiertos, fijos, mirando a ningún lado. Mi mamá siguió de pie, viendo, sin ninguna expresión en la cara, sin lágrimas, sin remordimiento, solo vacío. Cuando todo acabó, cuando dejó de moverse completamente, se volteó y me vio ahí en la puerta. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento vi algo pasar entre nosotras, una comprensión, un reconocimiento. Dos mujeres destruidas por el mismo hombre, dos víctimas, dos sobrevivientes, pero de formas completamente diferentes. «Regresa a tu cuarto, Juana», dijo con esa voz calmada, aterradoramente calmada, «y no salgas de ahí». Volví, cerré la puerta, me apoyé en ella, mis piernas cediendo, y me derrumbé en el piso. Me quedé ahí sentada, abrazada a mis rodillas, temblando sin parar, sin poder procesar lo que acababa de ver, sin poder entender si lo que sentía era horror, o alivio, o culpa, o todo eso mezclado en una cosa sola que no tenía nombre. No sé cuánto tiempo me quedé ahí encogida en el piso de mi cuarto, abrazada a mis rodillas. Pudieron haber sido minutos, horas, una eternidad entera. El tiempo se había detenido. Todo lo que podía hacer era temblar, respirar, existir, tratando de no pensar en lo que acababa de ver, tratando de no oír esos sonidos en mi cabeza, los gemidos, el cuerpo golpeando el piso, el silencio final. Cuando finalmente pude moverme,
levantar la cabeza. Ya estaba amaneciendo. Por la rendija debajo de la puerta veía la luz tenue del sol entrando a la casa, tiñendo todo de gris. Y entonces oí la voz de mi mamá del otro lado de la puerta. «Juana, ven acá». Me levanté con dificultad, las piernas dormidas, el cuerpo entero adolorido. Abrí la puerta despacio. La cocina estaba extrañamente limpia. El cuerpo de mi papá ya no estaba ahí. La mesa estaba lavada, reluciente, los platos guardados, el piso barrido. Era como si nada hubiera pasado, como si todo aquello hubiera sido una pesadilla terrible que había soñado, pero no había sido. Yo sabía. El olor todavía estaba en el aire, un olor dulzón, extraño, que no debía estar ahí. Mi mamá estaba sentada en la silla, la misma silla donde se había sentado la noche anterior, con las manos cruzadas encima de la mesa limpia. Me miró con esos ojos cansados, rojos, hinchados. Tal vez había llorado, pero no frente a mí, nunca frente a nadie. «Siéntate». Me senté del otro lado de la mesa, en el lugar donde mi papá se había sentado, donde había comido su última comida. No podía mirarla. Mis ojos se quedaban fijos en mis manos, temblando en mi regazo. «Tu papá está allá afuera en el gallinero», dijo con una voz monótona, mecánica, como si estuviera leyendo una lista del mandado. Lo tapé con una sábana. «En un rato vas a ir a casa de don Octavio, allá del camino, y le pides que llame a la policía. Vas a decir que tu papá se sintió mal de repente, que cuando nos dimos cuenta, ya se había muerto. ¿Entendiste?» No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada. «¿Entendiste?». Elevó la voz de repente y yo brinqué en la silla, mi corazón disparándose. «Sí, mamá. Y una cosa más». Se levantó y vino hacia mí, caminando despacio, los pasos pesados. Agarró mi barbilla con fuerza, los dedos clavándose en mi piel, forzándome a mirarla, a esos ojos que habían visto demasiado, hecho demasiado. «Si te preguntan cualquier cosa sobre esa criatura que estás esperando, dices que fue un andariego, un hombre que pasó por aquí pidiendo agua y te agarró en el solar cuando yo no estaba viendo. No sabes el nombre de él, no sabes de dónde vino, no sabes nada. ¿Entendiste?». Moví la cabeza, las lágrimas empezando a escurrir. «Repite». Fue un andariego». Mi voz salió temblorosa, quebrada. «Me agarró en el solar cuando usted no estaba viendo. Eso, memorízalo y no cambies. Porque si dices la verdad, van a empezar a hacer preguntas. Y si empiezan a hacer preguntas, van a descubrir lo que hice. Y si descubren lo que hice...». Apretó mi barbilla con más fuerza, hasta doler, hasta que sentí que iba a arrancar. «Voy a decir que me ayudaste, que fuiste cómplice, que trajiste el veneno, que lo pusiste en la comida y te vas a ir presa conmigo, tú y esa criatura, ¿entendiste?». «Sí, mamá». Me soltó, empujándome hacia atrás. Casi me caí de la silla. «Ahora vete. Y no te tardes». Salí de esa casa tambaleándome, las piernas débiles, la vista nublada por las lágrimas. El sol de la mañana estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y naranja, tan bonito que parecía equivocado. ¿Cómo podía el mundo seguir tan bonito después de tanta fealdad? Caminé por el camino de tierra hasta la casa de don Octavio, que quedaba a unos 2 kilómetros de ahí. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración dolía. Cuando llegué, toqué la puerta de madera vieja. Tardó, pero atendió un hombre de unos 60 años, canoso, de camiseta sin mangas y pantalón remendado. «Don Octavio, mi papá murió. ¿Puede llamar a alguien?». Se asustó, los ojos abriéndose mucho. «Dios santo, muchacha, ¿cómo? ¿Qué pasó?». Me miró, vio mi estado, los moretones, el corte en el labio, los ojos hinchados, y dudó. Se sintió mal de repente. No pudimos hacer nada. Las palabras salieron automáticas, robóticas. Me hizo entrar, me dio agua en un vaso de aluminio, mandó a su hijo, un muchacho de unos 20 y tantos años, flaco y alto, ir hasta el pueblo a avisar al delegado.
Y yo me quedé ahí sentada en la silla de su cocina, mirando a la nada esperando. Lo que vino después fue un borrón, mis queridos. La policía llegó en una camioneta vieja, levantando polvo por el camino. Vinieron 2 hombres de uniforme caqui, el delegado, un hombre panzón con bigote canoso y un ayudante joven de cara asustada. Entraron a nuestra casa, fueron hasta el gallinero. Vieron el cuerpo de mi papá cubierto con la sábana blanca que ya estaba manchada. Hicieron preguntas. ¿Cómo fue que pasó? Repetí lo que mi mamá había mandado, cada palabra ensayada, mecánica. Cenó normal, comió bien, hasta elogió la comida. Después empezó a sentirse mal, dolor de estómago, sudando mucho. Se quejó de que el estómago estaba mal y ahí cayó al piso y dejó de respirar. Tratamos de ayudar, pero fue muy rápido. ¿Tenía algún problema de salud, presión alta, del corazón? No que yo sepa. Nunca se quejaba de nada. Era fuerte. Miraron a mi mamá, que estaba sentada en la misma silla de la cocina, inmóvil como una estatua, con esa cara de piedra, sin ninguna expresión. Mi marido era trabajador, nunca tuvo nada. Fue de repente, cosa de Dios. El delegado parecía desconfiado, los ojos yendo de mí a mi mamá, a mis moretones, a mi labio cortado. Pero en esa época, mis queridos, las cosas eran diferentes. No había examen, no había autopsia en gente pobre del rancho, no había médico forense, no había investigación. Si la familia decía que la persona había muerto de mal súbito, de ataque al corazón, de derrame, listo, era eso. Anotaban en el cuaderno viejo y seguían adelante. Está bien. Vamos a registrar como muerte natural. Van a necesitar ir al pueblo mañana a hacer el registro de defunción, sacar el acta. Miró al ayudante. Llama a don José de la funeraria. Dile que venga a recoger el cuerpo. Se llevaron el cuerpo esa misma tarde, en un ataúd sencillo de madera clara, sin adorno ninguno. Lo pusieron en la caja de la camioneta y se fueron, levantando polvo rojo por el camino. Y nos quedamos solo nosotras 2 en esa casa, mi mamá y yo, y el silencio. 2 días después, un martes de madrugada, mi mamá me despertó. Estaba teniendo una pesadilla. Soñaba con mi papá retorciéndose en el piso, llamándome, pidiéndome ayuda. Desperté sudada, gritando, y ella estaba ahí al lado de mi cama. ¿Estás sintiendo dolor? Estaba. Dolores terribles en la panza, dolores que me doblaban, que me hacían gemir. Y entonces empezó el sangrado. Mucha sangre, más sangre de la que pensaba que tenía en mi cuerpo. Mi mamá ni siquiera pareció sorprendida. Era como si ya lo esperara. Solo trajo toallas viejas, una cubeta con agua tibia, trapos limpios. Me ayudó a limpiarme, agarrando mi mano cuando los dolores se volvían insoportables, y se quedó ahí conmigo en silencio, mientras yo perdía al bebé. Ese bebé que había sido la causa de tanto sufrimiento, que había revelado el secreto, que había llevado a mi papá a la muerte, que nunca iba a nacer. Cuando todo pasó y duró horas, tantas horas, cuando el sangrado disminuyó y los dolores se fueron, dejando solo un vacío, un hueco en medio de mi cuerpo, solo dijo, fue mejor así. No iba a servir de todos modos, hijo de ese desgraciado no iba a servir para nada, y estuve de acuerdo porque era verdad. ¿Cómo iba a criar una criatura que era hija de mi propio padre? ¿Cómo iba a mirar a ese bebé todos los días y no acordarme de todo lo que había pasado de cada jueves, de cada amenaza, de cada momento en que morí un poquito por dentro? Fue una liberación triste, dolorosa, que me dejó vacía, pero una liberación. La semana siguiente vinieron unos parientes lejanos al funeral de mi papá, primos de segundo grado, tíos que apenas conocía, gente que nunca nos había visitado antes. Me miraban con pena, viendo mi estado, todavía débil, pálida, con los moretones volviéndose amarillentos en la piel. Hacían preguntas educadas sobre cómo estaba, si necesitaba algo. Solo movía la cabeza y me quedaba callada, escondida en una esquina. El entierro fue sencillo. Un padre que vino del pueblo hizo una misa rápida. Dijo palabras bonitas sobre mi papá que no eran verdad.
que no tenían nada que ver con quién realmente era. Lo enterraron en el panteón pequeño del pueblo, en una fosa poco profunda, con una cruz de madera con su nombre pintado a mano, y todos se fueron. Después del entierro, la vida volvió a lo que era antes, o lo intentó. Mi mamá seguía mandando en todo, y yo seguía obedeciendo. Pero algo había cambiado entre nosotras. Ella estaba diferente, más callada, más cerrada todavía, si es que eso era posible, menos violenta conmigo. Nunca más me levantó la mano después de ese domingo, hasta que una noche, como 2 meses después, me llamó para hablar. Ya era tarde, después de la cena sencilla que habíamos hecho. Solo arroz y frijoles, sin carne, sin nada. Estaba lavando los trastes y yo estaba secando, y de repente se detuvo. «Juana, te voy a contar una cosa». Dejé de secar el plato, la miré. «Me voy a entregar». No entendí de inmediato. «¿Cómo?» «Voy a ir a la policía y voy a contar que maté a tu papá, que le puse veneno en la comida, que lo planeé todo, que soy culpable». Mi corazón se disparó. El plato casi se resbala de mi mano. «Pero mamá, ¿por qué?».